Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Tuve una aventura con mi amigo. Cuando mi esposo lo descubre, me bota de su vida y no me perdona más. Luis siempre fue el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que entraba. Lo conocí cuando tenía 22 años y trabajaba en un pequeño café mientras terminaba mis estudios en comunicación. Luis era cliente frecuente, siempre pidiendo lo mismo, un café americano con leche. Recuerdo que solía sentarse en la esquina, con su laptop abierta y su mirada fija en la pantalla, pero de vez en cuando levantaba la vista y me regalaba una sonrisa cálida que hacía que mis días fueran más llevaderos. Nuestra conexión fue instantánea. Una tarde, después de semanas de miradas y sonrisas tímidas, se armó de valor y me invitó a cenar. Esa cita marcó el inicio de algo maravilloso. Luis era atento, gracioso y profundamente curioso. Le encantaba escucharme hablar sobre mis sueños y mis miedos, y yo sentía que, por primera vez, alguien realmente me veía. Al poco tiempo comenzamos a salir formalmente. Luis era de esas personas que siempre hacía un esfuerzo extra para demostrar su amor, flores inesperadas, mensajes llenos de cariño y detalles que me hacían sentir especial. Todo en él gritaba estabilidad y confianza, algo que yo nunca había experimentado antes con alguien. Después de 3 años de relación, Luis me sorprendió con una propuesta que jamás olvidaré. Era una noche fría de diciembre, y habíamos decidido pasarla en casa viendo películas navideñas. Mientras estábamos en el sofá, con una manta compartida y una taza de chocolate caliente en las manos, Luis me miró con una expresión que no había visto antes. Paula, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Al principio pensé que era una broma, pero cuando sacó una pequeña caja de su bolsillo, supe que iba en serio. Dentro estaba el anillo más hermoso que jamás había visto. No era ostentoso, pero era perfecto, exactamente como él sabía que me gustaría. Entre lágrimas y risas, le dije que sí. Esa noche nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de nuestro futuro juntos. Hablamos de la casa que queríamos, los viajes que haríamos y, eventualmente, los hijos que podríamos tener. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia íntima con nuestros amigos más cercanos y nuestras familias. Aunque no teníamos mucho dinero, el amor que compartíamos era suficiente para hacer de ese día algo mágico. Nuestra luna de miel fue sencilla, un viaje en carretera por la costa, pero fue perfecto. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices. Nos mudamos a un pequeño departamento en la ciudad, decorándolo con cuidado para que se sintiera como nuestro hogar. Luis encontró trabajo rápidamente en una empresa de construcción, y yo comencé a trabajar como redactora en una agencia de marketing. A pesar de nuestras agendas ocupadas, siempre encontrábamos tiempo para estar juntos. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar por las noches y planeábamos escapadas de fin de semana. Luis solía decir que yo era su ancla, y yo realmente sentía que éramos un equipo invencible. Fue durante este tiempo que Daniel, un amigo de mi adolescencia, volvió a mi vida. Nos habíamos conocido en la secundaria, y aunque nuestra amistad había sido intensa en su momento, eventualmente nos distanciamos cuando ambos tomamos caminos diferentes. Sin embargo, un día, mientras revisaba mis redes sociales, vi un mensaje suyo. Paula. No puedo creer que estés casada. Tenemos que ponernos al día. Dime cuándo nos vemos. Al principio dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. Después de todo, Daniel había sido una parte importante de mi vida en su momento, y no veía nada malo en reconectar con un viejo amigo. Luis no tuvo problemas con esto, de hecho, él mismo sugirió que invitara a Daniel a cenar para que lo conociera. Con los años, mi relación con Luis empezó a cambiar. La vida comenzó a llenarse de responsabilidades, trabajo y tareas que dejaban poco espacio para el romance. Las cenas improvisadas y las largas charlas se convirtieron en discusiones sobre quién debía lavar los platos o pagar las facturas. Luis, que siempre había sido detallista, empezó a estar más ausente. Su trabajo como ingeniero lo absorbía, y muchas veces llegaba a casa tan cansado que apenas intercambiábamos palabras. Yo, por mi parte, me sentía sola, pero no sabía cómo decirlo sin parecer egoísta. Fue en este contexto que mi amistad con Daniel se hizo más cercana. Él estaba siempre disponible para escucharme, para hacerme reír,
para recordarme lo que era sentirme vista. A veces, después de una conversación con él, me encontraba deseando que Luis pudiera ser más como Daniel, alguien que me prestara atención sin que tuviera que pedirlo. Daniel y yo comenzamos a vernos con más frecuencia, siempre bajo el pretexto de nuestra amistad. Compartíamos almuerzos, largas conversaciones y recuerdos de nuestra juventud. Aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, me convencía de que no estaba haciendo nada malo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando Daniel empezó a mostrarse más afectuoso. Un roce casual de manos, una mirada que duraba un poco más de lo necesario, palabras que insinuaban sentimientos que iban más allá de la amistad. Yo sabía que debía alejarme, pero la verdad era que disfrutaba de su atención. Después de tanto tiempo sintiéndome invisible en mi propio matrimonio, Daniel me hacía sentir deseada. Era un jueves por la tarde, uno de esos días en los que Luis estaba fuera de la ciudad por trabajo. Había una conferencia en Monterrey, y él estaría 3 días allá, algo que últimamente sucedía con frecuencia. Cada vez que se iba, sentía un vacío extraño en casa, como si las paredes se volvieran más frías y los días más largos. Por otro lado, esa ausencia también me dejaba espacio para reflexionar, y para caer en tentaciones. Daniel me había escrito temprano esa mañana. Era un mensaje sencillo, casi inocente. ¿Qué tal tu día, Paula? Si necesitas despejarte un rato, tengo una botella de vino y una cena decente que puedo compartir contigo. Sin compromiso, solo amistad. Sabía que debería haber ignorado el mensaje. Sabía que no era buena idea, especialmente con lo que empezaba a sentir por él, pero me encontraba justificándome. Es solo una cena. Somos amigos. Nada malo puede pasar. A las 8 de la noche estaba frente a la puerta de su departamento, con el corazón acelerado. Daniel me recibió con una sonrisa amplia, vestido de manera casual pero arreglado, como si hubiera hecho un esfuerzo por causar una buena impresión. La mesa estaba puesta, con 2 copas de vino y una cena que, aunque sencilla, demostraba dedicación, pasta casera con una salsa de tomate que él mismo había preparado. Sabía que te gustaría, dijo mientras me servía una copa de vino. Siempre fuiste fan de la pasta en la secundaria, ¿te acuerdas? Me reí, recordando nuestras charlas interminables en el comedor de la escuela, donde hablábamos de nuestros sueños, nuestras familias y nuestras metas. Esa nostalgia se sentía reconfortante, casi adictiva. La noche avanzó entre risas y anécdotas del pasado. Daniel era hábil para llenar los silencios incómodos, para hacerme sentir que el tiempo no había pasado. Y aunque intentaba mantenerme en guardia, las pequeñas señales de peligro estaban ahí, la manera en que me miraba, la cercanía de su mano cuando la apoyaba en la mesa, el tono de su voz al susurrar algo para hacerme reír. Después de la cena, insistió en poner música. Sacó una botella de vino más y me convenció de quedarme un poco más. Estábamos sentados en su pequeño sofá, hablando de cosas triviales, cuando lo sentí inclinarse un poco más cerca de mí. Paula, dijo en voz baja, con los ojos clavados en los míos, siempre he pensado que mereces mucho más de lo que tienes. Eres increíble. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve, pero lo suficientemente intenso como para romper la barrera que había mantenido entre nosotros. Me alejé rápidamente, con la mente en caos. Daniel, no puedo. Esto está mal. ¿Por qué? Preguntó con voz tranquila, como si lo que acababa de pasar fuera lo más natural del mundo. Sé que te sientes sola, Paula. Sé que no eres feliz. Esas palabras tocaron algo profundo en mí, algo que no había querido admitir ni siquiera a mí misma. ¿Era feliz? ¿O simplemente estaba sobreviviendo en una relación que se había vuelto monótona y distante? Lo que sucedió después fue una mezcla de decisiones impulsivas y emociones reprimidas. Me quedé esa noche en su departamento, cruzando una línea que no debía haber cruzado. Cada momento estaba cargado de culpa y deseo, una combinación que me hizo sentir viva, pero también me destrozó por dentro. La mañana siguiente fue un golpe de realidad. Me desperté antes que Daniel, sintiendo el peso de mis acciones como una losa en el pecho. Miré su rostro dormido, y en lugar de sentir paz o satisfacción, sentí asco. No hacia él, sino hacia mí misma. ¿Cómo había llegado a esto?
Me vestí rápidamente y salí de su departamento sin hacer ruido. Caminé por las calles con una sensación de irrealidad, como si todo lo que había pasado la noche anterior fuera parte de una pesadilla. Pero no lo era. Lo había traído sobre mí misma. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Luis en mi teléfono. Buenos días, amor. Espero que hayas dormido bien. Te extraño. El contraste entre su mensaje lleno de amor y lo que yo había hecho la noche anterior me rompió. Quise llamarlo, decirle lo mucho que lo amaba y que no sabía qué estaba haciendo con mi vida, pero no pude. La culpa me paralizó. A lo largo de los días siguientes, Daniel continuó escribiéndome, tratando de justificar lo que había pasado, asegurándome que lo nuestro era especial y que nadie tenía por qué enterarse. Pero yo sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar. Los días siguientes a aquella noche con Daniel fueron un gran cúmulo de emociones: culpa, miedo, arrepentimiento y, en momentos de terrible honestidad conmigo misma, un rastro de deseo que no podía ignorar. Aunque había intentado convencerme de que todo había sido un error, una parte de mí seguía justificando lo que había sucedido. Luis volvió de su viaje unos días después, y cuando lo vi entrar por la puerta, con su maleta al hombro y esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir en casa, sentí un nudo en la garganta. Era como si su sola presencia me recordara todo lo que estaba en juego y todo lo que yo misma había puesto en peligro. ¿Cómo estuvo todo mientras estuve fuera?, preguntó, dándome un beso en la frente antes de dejar su maleta en el pasillo. Bien, tranquilo, respondí, esquivando su mirada mientras me ocupaba de preparar el café. Sentía su atención sobre mí, pero no podía sostenerle la mirada. Luis era observador, siempre lo había sido. Notó mi nerviosismo, aunque no dijo nada en ese momento. Simplemente se limitó a abrazarme, fuerte, como si intuyera que algo en mí estaba tambaleándose. Pero por dentro, yo estaba rota. Cada gesto amable, cada palabra dulce de su parte me hacía sentir más pequeña, más indigna de su amor. Y, aún así, no encontraba el valor para confesar lo que había hecho. Daniel, por su parte, no facilitó las cosas. Me escribía constantemente, buscando oportunidades para vernos de nuevo. Al principio, ignoré sus mensajes, intentando cortar todo contacto con él. Pero Daniel no era del tipo que aceptaba un no fácilmente. No puedes pretender que esto no pasó, Paula, me escribió un día. Lo que sentimos no va a desaparecer porque quieras ignorarlo. Quise gritarle que no sentía nada, que todo había sido un error, pero no podía mentirle. Había algo en el que me atraía, algo que hacía que mi vida rutinaria con Luis se sintiera aún más monótona. Una tarde, después de ignorar varios de sus mensajes, Daniel apareció en mi trabajo. Lo vi entrar por la puerta y mi corazón casi se detuvo. ¿Qué estás haciendo aquí?, y le susurré, llevándolo rápidamente a un rincón más privado. A hablar contigo. No puedo seguir esperando a que decidas qué quieres. Daniel, esto tiene que parar. No puedo seguir haciendo esto. ¿Por qué no?, replicó, mirándome con esos ojos intensos que siempre lograban desarmarme. Paula, sé que sientes lo mismo que yo. ¿Por qué sigues mintiéndote? No supe qué responderle. Una parte de mí quería gritarle que estaba equivocado, que lo que había entre nosotros no era real, pero otra parte, una parte oscura y egoísta, no quería dejarlo ir. Esa noche, Luis llegó más tarde de lo habitual, pero con una actitud extrañamente tranquila. Nos sentamos a cenar, y aunque él intentaba mantener una conversación normal, sentía que había algo diferente en su tono, en su manera de mirarme. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, mirándome directamente a los ojos. Bien, ocupado, como siempre, respondí, tratando de sonar casual, pero mi voz tembló ligeramente. ¿Seguro? Porque te noto distraída últimamente. Ese comentario me dejó helada. Intenté reír para disimular, pero sabía que Luis me conocía demasiado bien. No era el tipo de persona que confrontaba directamente, pero sus palabras eran suficientes para hacerme sentir que estaba caminando sobre una cuerda floja. Durante los días siguientes, Luis se mostró más atento de lo habitual. Revisaba su teléfono con más frecuencia, hacía preguntas más específicas sobre mi día, e incluso comenzó a regresar más temprano del trabajo.
La tensión en casa era palpable, y yo sabía que estaba empezando a sospechar algo, aunque no tenía pruebas concretas. La noche en que todo explotó fue una de esas que comienzan con normalidad. Luis había llegado temprano y estaba preparando la cena mientras yo revisaba correos en la sala. Estábamos conversando sobre cosas triviales cuando de repente me lanzó una bomba. ¿Quién es Daniel?, preguntó, sin levantar la voz, pero con un tono que me heló la sangre. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué?, respondí, tratando de ganar tiempo, aunque sabía que era inútil. Sabes perfectamente de quién hablo, Paula. Encontré los mensajes. Mi mente estaba en caos. Había olvidado borrar algunos mensajes de Daniel, mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre lo que había pasado entre nosotros. Y Luis, yo, puedo explicarlo. ¿Explicarlo?, y dijo, su voz subiendo ligeramente. ¿Qué vas a explicarme? ¿Qué te acostaste con tu amigo mientras yo trabajaba para darnos una vida juntos? ¿Qué me mentiste cada día mientras actuabas como si todo estuviera bien? Traté de acercarme a él, de tomar su mano, pero se alejó de mí como si mi sola presencia le resultara insoportable. Luis, por favor. Fue un error, yo. ¿Un error?, interrumpió, riéndose con amargura. Un error es olvidarte de comprar leche, Paula. Esto fue una traición. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior. Lloré, rogué, hice todo lo que pude para intentar convencerlo de que me diera otra oportunidad, pero él no quería escucharme. Y no hay nada más que hablar, dijo finalmente, su voz llena de determinación. Quiero que te vayas. Esta casa ya no es tu hogar. Esa noche me fui con lo poco que pude llevar conmigo. Me quedé en casa de una amiga durante unos días, pero la vergüenza y la culpa me consumían. Luis no contestaba mis llamadas, y los pocos mensajes que le envié quedaron sin respuesta. Nunca imaginé que el arrepentimiento pudiera sentirse tan físico, tan aplastante. Esa primera noche después de que Luis me echó de nuestra casa, no pude dormir ni un segundo. Estaba en el sofá de la sala de mi amiga, pero mi mente seguía en nuestra casa. Mi lugar. Ese que había destruido con mis propias manos. Me atormentaba pensar en él, imaginármelo solo en casa, lidiando con la rabia y el dolor que yo le había causado. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su mirada de decepción, su voz quebrada al pedirme que me fuera. Pasé días llorando, apenas comiendo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Luis era mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero. Él había sido mi todo, y yo lo había traicionado de la manera más cruel. Me repetía una y otra vez que había sido un error, un momento de debilidad, pero sabía que eso no cambiaba nada. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Le envié mensajes largos, explicando lo arrepentida que estaba, suplicándole que me dejara hablar con él. Pero el silencio era su única respuesta. Cada vez que veía que no contestaba, era como un puñal en el pecho. Finalmente, después de semanas de ignorarme, recibí un correo electrónico de su parte. Era directo, sin rodeos, los papeles del divorcio estaban en camino, y esperaba que yo no pusiera trabas al proceso. Cuando leí esas palabras, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sabía que era lo lógico, que no podía esperar que me perdonara después de lo que había hecho, pero verlo escrito, tan definitivo, hizo que la realidad me golpeara con toda su fuerza. El día que llegaron los papeles del divorcio fue uno de los más difíciles de mi vida. Me encerré en la habitación donde estaba viviendo y me senté en el suelo, sosteniendo el sobre en las manos, incapaz de abrirlo durante horas. Cuando finalmente reuní el valor, el contenido me rompió el corazón. Era tan formal, tan frío. Todo estaba claramente especificado, la división de los bienes, las cuentas conjuntas, incluso las fechas para finalizar el proceso. Luis había sido meticuloso, como siempre, pero lo que más me dolió fue el tono impersonal. No había ninguna nota, ninguna palabra más allá de lo estrictamente necesario. Firmé los documentos con las manos temblorosas. Cada trazo de mi firma era como un clavo en el ataúd de nuestra relación. Cuando terminé, me quedé mirando el papel, las lágrimas cayendo sobre la tinta fresca.
Luis no quiso verme en persona durante el proceso. Todo se manejó a través de abogados y correos electrónicos. Era como si hubiera borrado nuestra historia, como si yo ya no existiera para él. Con el tiempo, intenté seguir adelante, pero cada día era una lucha. Volvía a los lugares donde solíamos ir juntos, solo para torturarme con los recuerdos. Caminaba por el parque donde solíamos pasear los fines de semana, me sentaba en el café donde solíamos desayunar. Todo me recordaba a él. Intenté buscar consuelo en mi familia, pero ellos también estaban decepcionados de mí. Mi madre me lo dijo claramente: Luis era el mejor hombre que podrías haber tenido, Paula. Nunca vas a encontrar a alguien como él. Sus palabras, aunque duras, eran ciertas, y eso solo aumentaba mi dolor. Mis amigos también comenzaron a distanciarse. Algunos se pusieron del lado de Luis, otros simplemente no sabían qué decirme. Me encontré completamente sola, enfrentando las consecuencias de mis actos. Daniel, por supuesto, no apareció más. Una parte de mí había esperado que al menos intentara estar para mí, pero él nunca estuvo interesado en eso. Había sido un error, un momento fugaz que no significó nada para él, pero lo significó todo para mi vida. Luis tiene derecho a ser feliz, y aunque me duele saber que su felicidad ya no me incluye, lo entiendo. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente, pero sé que no hay segundas oportunidades para errores como el mío. He aprendido una lección dura y dolorosa. A veces, las decisiones que tomamos en un momento de debilidad pueden destruir todo lo que valoramos. Ahora, estoy sola, con nada más que mis recuerdos y un arrepentimiento que nunca desaparecerá.